En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, ¿cómo están? Muy amables por acompañarnos. A partir de esta hora comenzará 14 de septiembre. Que vamos a destacar Comencemos entonces a hacer un repaso en este sentido. Bueno, se conoció la actualización del informe de la señora Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a propósito de la situación de Venezuela. Allí se ratificaron pues algunos criterios sobre violación de derechos humanos, se hicieron observaciones sobre, por ejemplo, el régimen de vacunación contra el COVID, las limitaciones que existe, la necesidad de que esto avance, el tema de lo que es el poder adquisitivo de los venezolanos, en este caso el salario del grueso de los venezolanos que no alcanza para asumir responsabilidades en la alimentación y en la educación. También se ratifican algunos otros criterios sobre supuestas o presuntas persecuciones, detención arbitraria o detenciones arbitrarias, en fin. Hay una serie de elementos que ustedes pueden luego en los portales y desde luego en los portales de los medios de comunicación social. Nosotros trabajamos básicamente es con la síntesis o resumen que dan cuenta de lo que como observación crítica ha hecho la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, también destacaba y ponderaba el hecho de que se firmó el día viernes un acuerdo con el gobierno venezolano para mantener la presencia de observadores de Naciones Unidas y de la alta comisionada en el país para hacer vigilancia, supervisión y seguimiento al tema de los derechos humanos. También hizo observaciones críticas sobre las sanciones parciales que se han impuesto y que están afectando de alguna manera, según su criterio, o según el criterio de su oficina en general, a la población venezolana. Esto trajo evidentemente como respuesta del gobierno su rechazo de manera un poco más cuidadosa, de manera al margen de que se hacen algunas observaciones críticas sobre el informe de la señora Bachelet, pero no fue tan, o pudiera interpretarse una respuesta tan vigorosa como podría haberse pensado. Sin embargo, dijo que tomaban nota de lo que había sido el informe de la señora Bachelet y en este caso rechazó algunas apreciaciones, sobre todo cuando se trata del tema de detenciones arbitrarias y violación de los derechos humanos. Señalan que eso no corresponde a la realidad de los hechos y que de alguna forma la señora Bachelet y su oficina se están haciendo eco de aquellos adversarios del gobierno que generalmente plantean esto como una caja de resonancia internacional para acusar al gobierno de Venezuela de violaciones y también, bueno, de crímenes, de lesa humanidad y todo ello. En fin, es la respuesta que surge a través de un comunicado de la Cancillería venezolana en este sentido. Las organizaciones no gubernamentales acá en Venezuela, sin embargo, reivindicaron el informe de la señora Bachelet, lo destacaron apreciablemente. El comisionado de Derechos Humanos, Humberto Prado, hacía referencia a esto. Hay declaraciones registradas en diferentes medios de comunicación social y en portales de internet sobre lo que dijo él a propósito del informe de la señora Bachelet. Es mucho más extenso, ¿no? Y hace otra serie de consideraciones también sobre el mismo tema de salud, que vista la situación crítica del sanitarismo en nuestro país, se han dedicado recursos que antes era para atender otras enfermedades. Ante la situación del COVID, se están trasladando recursos, no solamente económicos, sino también recursos humanos en este sentido. Bueno, todo ello es, en síntesis, algunas de las cosas que habría que, pues, presentar y jerarquizar de este informe de la señora Bachelet. Hay otras noticias también que van destacando en nuestra agenda en desarrollo, el tema del COVID, la última información oficial,
1.226 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 11 personas fallecidas para un total de 4.126 o 4.124, perdón, creo que es el número, que lo podemos corroborar, ¿no?, posteriormente. Entonces, de personas que han muerto de acuerdo al registro oficial desde el inicio de la pandemia oficialmente el año pasado, 2020. A la par de esto se conocen algunas informaciones adicionales, como por ejemplo que comenzó la vacunación en algunas universidades, primordialmente en la Universidad Central de Venezuela, en el decanato de la Facultad de Medicina, están vacunando a profesores, a empleados y obreros. De la máxima casa de estudios del país también se pronunció el movimiento estudiantil, solicitando que eso se amplíe, desde luego, también al universo estudiantil, que, bueno, está a la espera de la decisión final de comienzo de clases presenciales, que será, debe uno imaginar, de forma parcial. También, pues, se recuerda que las personas mayores de 60 años, de 50 años, junto con las embarazadas con una gestación de 15 semanas aproximadamente y discapacitados a partir de los 17 años, pueden ir a los centros de vacunación para que le coloquen la dosis respectiva. Es decir, no tienen que esperar, esto lo recordamos, ¿no?, esperar el mensajito del llamado Sistema Patria, que usted lo solicita a través de un número que ofrecen siempre las autoridades. Puede ir, repito, mayores de 60, mayores de 50, discapacitados y embarazadas con un mínimo de gestación de 15 semanas. En el contexto de lo que es la pandemia, también habría que destacar que países como Colombia siguen reduciendo de forma significativa el número de contagios y también el número de personas fallecidas. Se ha desarrollado una intensa campaña de vacunación. Colombia fue un país ha sido un país muy castigado en este sentido. Sin embargo, ha recibido dosis. España, antier, envió casi 1 millón de dosis de vacunas para Colombia, en un gesto además de buena voluntad, porque pronto se va a desarrollar una visita del presidente de Colombia, Iván Duque. Así que, bueno, están avanzando igual que en Brasil, que ha sido el más emblemático de los países de la América Latina. Sigue reduciéndose el contagio, como también sigue reduciendo el número de muertes, a pesar de que sigue siendo significativo. Eso es importante. Vamos de nuevo a retornar a Venezuela. Bueno, ayer uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, a través de un comunicado se quejaba y rechazaba el que se estuvieran realizando inhabilitaciones políticas sobre personas que tienen el propósito de participar en el acto electoral del 21 de noviembre. En este caso, recuerdas que recordó que se estaba regresando, bueno, de alguna forma a un viejo estilo que se suponía ha habido algunos casos y en ese sentido, bueno, hizo la protesta de acuerdo con estas inhabilitaciones. Junto a ello, también es importante destacarlo. Las fallas de audio, nos disculpan, ¿no? Apareció repentinamente aquí la barquilla. Bueno, también a partir del día de ayer comenzó todo un proceso para que se vayan a hacer las correcciones finales. Esto va a ser hasta el 22 de septiembre. Correcciones finales de nombre de candidatos que aspiren a participar en el proceso, ya sea aspirantes a las gobernaciones, aspirantes a las alcaldías, aspirantes a los consejos municipales y también a los consejos legislativos regionales. Repito, hasta el 22 de septiembre. Bueno, tendrán los factores que en algunos sitios tienen conflicto, que definirse a quién van a colocar definitivamente para que represente sus intereses, ¿no? En ese caso, repito, hasta el 22 de septiembre. Otra nota también que hay que mantener siempre en vigencia, sobre todo porque existe una enorme preocupación, es la vinculada a la salud del cardenal Jorge Urosa Sabino. Ayer hubo un nuevo comunicado de la Arquidiócesis de Caracas presentando un nuevo reporte donde daba cuenta que sigue siendo muy delicada la situación
del cardenal Urosa Sabino. Como bien saben, ya hemos informado, ha retornado a la terapia intensiva, incluso solicitó recibir los santos sacramentos, así que bueno, pendientes. Ojalá, bueno, las oraciones de los católicos del país están alrededor de la figura del cardenal Jorge Urosa Sabino, pero es importante estar muy pendientes y hacer el seguimiento del caso. Otra información importante en el plano nacional tiene que ver con que se ha abierto o reabierto diría mejor, el corredor escolar en la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre todo en la frontera tachirense. Es muy importante porque hay muchos niños venezolanos que están estudiando en Cúcuta y la única forma de mantener su formación y su educación es yendo al vecino país, pero son decenas de muchachos que van desde San Antonio y otras zonas cercanas a Cúcuta a estudiar. Es una buena noticia en la reapertura de este corredor escolar, desde luego con todas las medidas de bioseguridad que ya en Colombia, en las escuelas, por cierto, se han tomado. Temas internacionales, bueno, hay varios. Hay uno importante de Brasil, un tribunal pues volvió a archivar otra causa en contra del expresidente Lula da Silva, causas de supuesta o presunta corrupción. Estas decisiones de tribunales la vinculan al debate y a la controversia que existe entre el gobierno de Bolsonaro y el sector judicial o el sistema judicial brasileño. Eso es lo que se ha especulado en este sentido. Pero bueno, y esta es información allí presente. También otro debate que se ha abierto en otro país, en Perú, es sobre la muerte de Abimael Guzmán y qué hacer con su cadáver, ¿no? Ciertos factores políticos están solicitando que quieren verle, a ver si es verdad que fue el que se murió y qué van a hacer con él, que no lo pueden convertir en un ícono de esos pequeños factores del terrorismo que todavía existen en el Perú, que debe cremársele, en fin. Es un debate muy particular que se está desarrollando en ese país donde se mantiene una tensión política desde el anterior proceso electoral que le dio por una mínima victoria al presidente Pedro Castillo. Bueno, en temas deportivos, bueno, podemos aquí destacar que hoy se reanudan los juegos de la UEFA Champions League. Hay partidos importantes, ¿no?, en el día de hoy. Juega, por ejemplo, el Barcelona, que recibe al Bayern de Múnich. Juega el Sevilla, que recibe al Leipzig. Y juega el Villarreal también, en este caso, que juega contra el Atalanta de Italia. Mañana miércoles juega el Real Madrid contra el Inter de Milán, precisamente en la ciudad de Milán. Esto, en términos generales, son notas que nosotros vamos destacando en esta primera emisión de Noticiero de Televen, que vamos ahora a complementar todo ello con los titulares que presentamos de inmediato. Bueno, tenemos por ejemplo que fue designado Rodolfo Marco Torres como nuevo ministro para atención de las aguas. En la parroquia El Valle de Caracas, estos son servicios públicos, decenas de huecos que forman parte de la comunidad, algunos por mala calidad del asfalto y otros por obras inconclusas. Por presunta malpraxis médica, falleció un hombre de 52 años en el Hospital Vargas de Caracas. Otra información, vecinos del sector Oropesa Castillo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, protestaron por el colapso de las aguas servidas en la comunidad. En notas internacionales, tormenta tropical Nicolás está cerca de las costas del noreste de México y el sur de Texas, en los Estados Unidos. En el espacio de entrevista conversaremos con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela y encargado del vicerrectorado administrativo. Y en el segmento de arte y espectáculos hay varias noticias. Una de ellas, Disney estrenará películas en cines antes que en su plataforma de streaming. Bueno, son notas que estamos presentándoles a ustedes, que posteriormente tendrán con sus detalles en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales, prensa internacional, información que pues se suma a la mesa de trabajo de la primera emisión, también la información del tiempo y lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días.
Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Martes 14 de septiembre de 2021. Son las 6:16 minutos de la mañana. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre es un gusto informarles. Diga, señor Fernando. Me veo con la barquillita aquí. No, le luce. Sí. Pues le luce. Parece que fuese a cantar. A esta hora es complicado cantar. Las cuerdas vocales. Y esa garganta que amanece mala en las mañanas. Es así, un tecito. Estas horas son complicadas para eso. Pero bueno, ahí parece todo un anfitrión, pues, como corresponde. Ya estamos, pues. Sí, maestro de ceremonia. Así es, amigos, buenos días, saludos a todos en casa y bueno, nosotros ya listos para ponernos un poquito más serios y hacer revisión de las informaciones que están contenidas en los diarios de circulación nacional. Vamos a comenzar. De inmediato. Y ya tenemos lista la portada del diario 2001. Su titular principal nos dice lo siguiente: urge ordenar fabricación de los cuadernos. Fuentes del gremio afirman que falta poco para el inicio del año escolar 2021-2022 y todavía no se ha concretado la elaboración. Docentes piden financiar la compra de este instrumento esencial para la educación. Aseveran que la situación está bastante complicada. Seguimos con información vinculado al sector educación y en este caso se señala acá que vacunan a profesores de la Universidad Central de Venezuela. Es una jornada, por cierto, que se está realizando durante toda esta semana, no solamente a profesores, sino también a trabajadores, a la parte administrativa de la Universidad Central de Venezuela, está siendo vacunada. Piden los estudiantes que sean incorporados a este proceso. Vamos a revisar otros temas. El Económico: banca ofrece pago móvil para cuentas en dólares. 3 entidades venezolanas añaden nuevo servicio virtual a sus plataformas. En el tema electoral tenemos que el Consejo Nacional Electoral, CNE, comienza lapso para cambios en la boleta electoral y por acá se señala que David Uzcategui, uno de los posibles candidatos a la gobernación del estado Miranda por la oposición, está proponiendo la realización de elecciones primarias a el también posible candidato Carlos Ocariz. La gráfica principal dice: ADECO celebran sus 80 años. El acto de conmemoración fue encabezada por Henry Ramos Ayub, quien destacó que vamos con todos los partidos de la oposición democrática. Nadie nos va a sacar de esa unidad perfecta. Dijo que visitarán algunos estados del país. También habría que señalar que hubo otra celebración de los 80 años de Acción Democrática, en este caso del grupo que lidera Bernabé Gutiérrez. Veamos ahora qué trae la portada del diario El Universal para este martes 14 de septiembre. Ellos destacan la designación del gobernador saliente de Aragua, Rodolfo Marco Torres, como nuevo ministro para atención de las aguas. El titular es el siguiente: designan a Rodolfo Marco Torres como nuevo ministro para atención de las aguas. ¿Qué dice la nota? El anuncio lo realizó el primer mandatario nacional este lunes en horas de la noche a través de la red social Twitter. Dice más abajo, y esto es una cita textual, para el presidente Nicolás Maduro, abro comillas: la tarea es fortalecer el cuidado y la preservación de este importante recurso natural, garantizando el acceso del pueblo venezolano a este vital líquido, cierro comillas. Otro titular que destaca El Universal para este día. Dice: ministro Reverol, organismos de inteligencia investigan hechos en subestación de Aragua. Se refieren, por supuesto, a los apagones que se registraron este domingo en casi todo el país. Dice la nota: la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios anunció que la estación será monitoreada durante toda la semana para evitar un nuevo ataque. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, visitó el estado Aragua con el fin de supervisar los percances eléctricos ocasionados por el apagón general en Venezuela el pasado 12 de septiembre. Dice Reverol, se apersonó en la subestación Aragua, ubicada en el municipio de Lamas, donde orientó la conformación de un equipo multidisciplinario apoyado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el objetivo de restaurar de manera inmediata dicha plataforma energética.
Vamos a revisar la página web del diario El Nacional. Ellos tienen dentro del compendio de informaciones que destacan una de carácter internacional y en este caso hace referencia a Brasil y a los juicios que se le llevan al expresidente Lula da Silva. La justicia de Brasil archiva otra investigación contra Lula da Silva, en este caso por corrupción. Es la victoria número 19 del expresidente ante la justicia según la defensa. Actualmente solamente quedaría un caso abierto en su contra. La decisión de la magistrada María Carolina Ayoub en Sao Paulo supone una nueva victoria en los tribunales para el jefe de Estado, que en el último año ha visto anuladas las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole. También despeja aún más su camino hacia una posible candidatura en las elecciones presidenciales de octubre de 2022, para las que los sondeos de opinión le sitúan como el máximo favorito por delante del presidente Jair Bolsonaro, su mayor adversario político. Revisemos ahora la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren con esta información que ya anunciaba Carlos al inicio de la emisión. Dice, llaman a estudiantes sucevistas a vacunarse en la Casa de Estudios. El ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, César Trompis, anunció este lunes que en la Universidad Central de Venezuela comenzó el proceso de vacunación para estudiantes. Más abajo se reseña, la jornada se realizará en todas las facultades y se desarrollará hasta el miércoles 15 de septiembre, donde podrán vacunarse los alumnos mayores a 18 años y aquellas mujeres que no estén en el primer trimestre de embarazo y que hagan vida en la Casa de Estudios. También reseña la nota, el ministro de Educación informó que para el regreso a clases presenciales los recintos universitarios contarán con altas medidas de bioseguridad. Entre ellas se resaltó que el nivel de concentración en los salones no será mayor de 50% de la capacidad. De esta manera se podrá tener unos niveles mínimos de distanciamiento social en los recintos educativos. Bueno, nos toca hacer revisión de información deportiva y para eso tenemos lista la portada del diario Meridiano. Titular principal, Altuve aprieta el paso. ¿De qué va esto? Bueno, señalan que el venezolano de los Astros se fue de 3-2 con 3 carreras anotadas, 2 impulsadas y un doble durante el aplastante triunfo del conjunto sideral frente a los Rangers de Texas. Más abajo hay otra gráfica y allí nos señalan lo siguiente. Arranca la Champions, Barcelona recibe al Bayern en el primer partido del torneo de clubes más importante de Europa. El Chelsea, actual campeón, recibe al Zenit ruso. Nos dice, acá nos indican que tenemos que hacer nuestra primera pausa. Veía ahí como extraño el teleprompter. Le estaba temblando. El teleprompter estaba un poco extraño. Habían unas plaplas por ahí, unas letricas que se mueven. Sí. Vamos a la pausa. Nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Enseguida estaremos de vuelta. 6:27 minutos de la mañana. Bueno amigos, nos toca hacer revisión de diarios de circulación regional y vamos a comenzar en el estado La Guaira con la portada del diario La Verdad. Su titular principal reseña las declaraciones o el informe que fue presentado el día de ayer por Michelle Bachelet. En este caso ellos señalan lo siguiente. Bachelet, 56% de los trabajadores ganan entre 2 y 5 dólares. Desempleo y economía informal suman el 43.9%. Hay otros temas presentes en esta portada, uno de sucesos lamentable, grave, motorizado al derrapar su moto. Allí tienen la gráfica, esto ocurrió en la autopista Caracas-La Guaira. Bueno, en el hospital de Carayaca no hay insumos ni planta eléctrica. El alcalde Terán, por cierto, en otras actividades, inauguró ambulatorio y residencia médica en Brisas de Maiquetía. Veamos ahora qué trae la portada del periodiquito de Aragua. Ellos tienen fotografía en esta parte central y dice más de 24 horas sin luz por incendio en subestación. El antetítulo, ministro Néstor Reverol inspeccionó la zona en la que se produjo la explosión en Santa Cruz de Aragua. Otros titulares, habilitada vacunación para universitarios. Bachelet pidió levantar las sanciones contra la nación venezolana.
Más abajo designan a Marco Torres como ministro de Atención de las Aguas, refuerzan seguridad en frontera colombo-venezolana y en la parte superior de esta portada el tema deportes. Se regresa a la Champions. Chelsea, United y Barcelona abrirán esta tarde la Liga de Campeones. Vamos a revisar la portada del diario La Calle. Circula en el estado Carabobo. El titular principal dice: tercer pinchazo contra el COVID no es urgente. La Organización Mundial de la Salud informó que no existen pruebas sólidas que apoyen vacunar más de 2 veces a la población. Estudios científicos mostraron que las dosis actuales tienen una eficacia del 95% contra todas las variantes del coronavirus, incluida la variante Delta. Otros temas presentes en esta portada: solo el 33,9% de venezolanos recibe agua todos los días. Evalúan daños en subestación eléctrica tras el ataque que fue denunciado por el ministro Néstor Reverol. Y también hay información de arte y espectáculos. Megan Fox paralizó los premios MTV con su vestido transparente. ¿Te anotan ese modelito, señora Peroso? No, yo no, más bien con el de la Kardashian, que fue totalmente cubierto. Ese no lo vi. Ese es el vestuario en plena pandemia, pues dicen que la última moda, esta de la Kardashian. Sí, bueno, habrá que tomarlo un poco en extraño, cuenta. sí, el vestido. ¿Sí? Muy extraño, ¿lo vio? No, no lo vi. Ah, bueno, después se lo muestro acá en las fotografías que están circulando. Totalmente cubierta, totalmente. Sí, está bien. Era negro el vestido. Bueno, veamos ahora algunas de las informaciones más destacadas en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a iniciar en el estado de Anzoátegui y ahí está nuestra compañera Susana Quijada y le damos los buenos días. Hola, buenos días. Nos encontramos en la ciudad del Tigre del estado Anzoátegui, donde la Comisión de Educación de la Cámara Municipal de Simón Rodríguez iniciará una serie de inspecciones en instituciones educativas que hayan incrementado el costo de la matrícula de manera arbitraria. El presidente de esa comisión, Dimas Acosta, informó que hasta los momentos han recibido denuncias en contra de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, donde el costo de la matrícula fue elevada en un 850%. Acosta recordó que las instituciones que deseen incrementar el costo de sus mensualidades e inscripciones deben hacerlo en medio de una asamblea de padres y representantes donde se evalúe la estructura de costos. Hola, buen día. Amanecemos informándoles desde el municipio palavecino en el estado Lara, específicamente desde el sector La Ceiba, puesto que habitantes que residen cerca de esta zona hacen el llamado a autoridades de la hidrológica para que comiencen la reparación de un bote de aguas residuales en el lugar que lleva ya varios meses y que poco a poco ha ido dañando la capa asfáltica, tanto así que el acceso a urbanizaciones que se ubican cerca del lugar ha sido restringido debido a la situación. Buenos días, vecinos de la comunidad Plaza Venezuela en La Trinidad, parroquia Ayacucho de la ciudad de Cumaná, claman la presencia de los entes gubernamentales ante los constantes desbordes de aguas servidas. Además, ellos se encuentran inundados luego de las pasadas lluvias que dejaron al menos 12 viviendas afectadas. Otro de los problemas que sufren en esta comunidad es el de los servicios públicos como la electricidad, donde la energía eléctrica falla hasta en 12 ocasiones por semana. Hola, muy buenos días. Amanecemos desde el muelle Playa La Punta en la isla de Coche, municipio Villalba del estado Nueva Esparta. Lancheros de esta zona de la entidad insular manifiestan que su actividad se ve afectada por la limitación de la venta de combustible, ya que este llega cada 15 días a esta jurisdicción y solo les venden 4 pimpinas de 60 litros, las cuales deben de distribuir durante los fines de semana, donde más se acentúa la actividad de turistas. Hola, saludos, buenos días. Los productores agropecuarios se sienten desasistidos en lo que a seguridad se refiere, sobre todo los que están ubicados en la zona sur del lago de Maracaibo y en la subregión Perijá, donde hay organizaciones criminales que literalmente han tomado las vías bajo su control. Advierten que ya han hecho denuncias en reiteradas oportunidades ante organismos de seguridad y estos dicen no estar disponibles ya que o no tienen vehículo o no tienen combustible para poder identificar o ubicar a estas bandas. .
Gracias, Lenín, y a nuestros corresponsales por esta ronda informativa. Mira, antes de la pausa nos consiguieron el vestido de la señora Kardashian, ahí lo tienen. Ajá, sí, toda tapada, ¿no? En la Met Gala en Nueva York, sí. Bueno, es un poco extraño, me parece. Se ahorra maquillaje, se ahorra peluquería, ¿no? Todo. No Lo que sí gasta es mucha tela. Ah, bueno, ahí sí. La lavandería va a ser un poco costosa. Es así. Por cierto que esa imagen la tomamos de la cuenta de La Bomba, que está siempre muy pendiente de esos temas de arte y espectáculo. Es así. Bueno, vamos a la pausa. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de la cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido con la portada del País de España. Ellos abren con el siguiente titular. El gobierno rebaja la luz y el gas a costa de las eléctricas, dice el sumario. El presidente anuncia que pondrá un tope al precio de gas natural y que el impuesto especial de la electricidad se reducirá del 5,1% al 0,0%. También Sánchez irá al diálogo con la Generalitat, pero descarta el referéndum. España frena la llegada de vacunas porque ya almacena dosis de sobra. Vamos a revisar ahora información de México con la portada del diario El Sol que circula en este país. Uno de los titulares nos informa: México ya no es uno de los 10 países, o mejor dicho, México ya es uno de los 10 países menos competitivos. El país ocupa el lugar 37 de 43 naciones integradas en el índice de competitividad internacional. Y atención con esta cifra, porque el Ministerio de Salud en esa nación espera 331.653 muertes por coronavirus. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Clarín, que circula en Argentina. Abren con el tema político. Fernández resiste la presión kirchnerista para cambiar el gabinete tras la derrota. En otro tema, la aprobación de la vacuna Sputnik sigue frenada en la Organización Mundial de la Salud. Desde junio es el antetítulo de este titular. También Bachelet denunció la represión y la detención de opositores en Nicaragua. Vamos a revisar información de República Dominicana con la portada de Diario Libre. Titular principal: respaldan investigación contra narcopolíticos vinculados a caso Falcón. El presidente de la Cámara de Diputados afirma que colaborarán con las investigaciones. Los partidos que están vinculados señalan que van a expulsar a quien esté involucrado y también se señala que se está incurriendo en el ilícito de deber responder ante la justicia. Revisamos ahora información del tiempo con Gaudí Peroso. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se espera nubosidad con precipitaciones y actividad eléctrica en Zulia, Apure, Guárico, Amazonas y oeste de Bolívar. Barquisimeto parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 33. Mérida parcialmente nublado, descargas eléctricas, temperatura mínima 16 y máxima 28. Barcelona parcialmente nublado, temperatura mínima 25 y máxima 34. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, nos toca hacer la revisión de las noticias que llegan, o mejor dicho, los mensajes que ustedes nos envían a nuestra cuenta en Twitter. ¿Cuál es? @el_noticiero. Vamos a comenzar con una denuncia. Nos dice Mayerlin lo siguiente: buenos días, los semáforos de toda la avenida intercomunal de Guarenas-Guatire están dañados y son un riesgo los accidentes. Por acá con gráfica nos señalan en alto riesgo vecinos en Boca de Río y barrio Los Tamarindos, Río Cabriales socava viviendas y calles. Claman a las autoridades realizar trabajos para preservar sus viviendas y evitar la peligrosa situación. Esto es en la parroquia Rafael Urdaneta de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Por acá Meche Luzo Romero dice: buenos días,
Quiero manifestar que en Calabozo, Estado Guárico, estamos desamparados en cuanto a asistencia médica especializada en los hospitales. Y PASME, Seguro Social y ni hablar de los CDI, necesitan ayuda. También hay otros mensajes, en este caso de saludos, que nos envía Mari Mait y también el señor Luis Pinto. Y por acá, bueno, Luis Isaías Montoya con una arepa. Eso creo que es, no sé, carne, plátano, ahí hay de todo en esa poderosa arepa. Un arroz con mango, ahí lo que un hizo arroz el profesor con mango, Montoya. sí señor. Ahora son internacionales esos Sí, desayunos señor. del profesor Bueno, Montoya, sí. porque está en Colombia, ha sido televidente de el noticiero Primera Emisión. Bueno, durante mucho tiempo, ¿no? mucho, Siempre muchísimo, muy sí. fiel y acompañándonos. Ajá. Ahora vamos a revisar un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte con Carlos Fernández. Carlos. Pues bien, bueno, resumimos algunas notas que en muy pocos momentos tendrán ustedes con las precisiones del caso. Comenzaremos con el informe reactualizado sobre derechos humanos que presentó la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, una serie de observaciones críticas sobre el tema salarial, el poder adquisitivo, el tema de detenciones arbitrarias, el tema del COVID, la lentitud del proceso, en fin, recursos limitados. Todo ello, pues, lo presentaremos en algunos detalles al retorno del gobierno. Ha respondido a través de un comunicado de la Cancillería. Dicen que toman nota los integrantes del Ejecutivo, pero rechaza en términos generales una serie de observaciones que hace el informe de la Bachelet, fundamentalmente lo referido a detenciones arbitrarias y violación de los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, es amplio este informe presentado en el día de ayer. Destacaron, eso sí, las organizaciones no gubernamentales, el propósito y espíritu crítico que tuvo el informe de la alta comisionada. También información sobre el COVID, por supuesto, el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en el país, los anuncios hechos de comienzo de vacunación en universidades, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela. Se recuerda que mayores de 60, de 50, embarazadas con 15 semanas mínimo de gestación y también discapacitados pueden ir a los centros de vacunación a inocularse con las respectivas dosis sin necesidad de esperar el mensajito que viene por el teléfono vía del llamado sistema Patria. También información internacional sobre el COVID en algunos países, cómo va la evolución. Pendientes de la salud del cardenal Jorge Urosa Sabino, la arquidiócesis de Caracas dio a conocer un nuevo comunicado, delicada la circunstancia que están viviendo, permanece en terapia intensiva. También el tema político, una protesta a través de un comunicado que hizo el rector Roberto Picón sobre inhabilitación de personas que han aspirado o aspiran a participar en el proceso electoral del 21 de noviembre como candidatos. También se registra como información notable pues la reapertura del corredor escolar para que decenas de niños venezolanos puedan mantener sus clases en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Información internacional, lo que ha ocurrido en Brasil con Lula da Silva, se ha archivado un nuevo expediente sobre presunta corrupción. En el tema deportivo, bueno, la UEFA Champions inicia fuegos en el día de hoy con partidos interesantísimos. En el espacio de la entrevista conversaremos con Mario Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, y siempre culminamos con la información de arte y espectáculos. Allí está Adrián, estará acompañándonos al retorno junto con Gaudí en esta primera emisión con los detalles en las informaciones. Hola Adrián, buenos días. Muy buenos días compañeros, un gusto compartir con ustedes a esta hora de la mañana, comenzando las informaciones. En minutos vamos a tener los detalles y comenzaremos también con ese informe de los últimos detalles del naufragio de esa lancha Thor, ese caso que ha tenido al público pues muy pendiente, sobre todo de los sobrevivientes que aún quedan por encontrar. Ya volvemos. Bien, vamos ahora con las noticias y sus detalles. Bien, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, la ONSA, informó que los cuerpos localizados en la bahía de Portete de la Guajira colombiana no corresponden a los ocupantes desaparecidos de la embarcación Thor, que naufragó hace más de 10 días entre Higuerote y la isla de la Tortuga. Las autoridades venezolanas continúan en la búsqueda de 4 personas que también viajaban en la embarcación.
Tras el incidente fueron rescatados 2 adultos y 2 niños, uno de ellos la madre de los infantes que lamentablemente falleció. Y una aeronave fue inhabilitada mediante un operativo ejecutado por el Comando de Defensa Aeroespacial Integrado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Zulia. Fuentes militares informaron que los restos de la avioneta fueron localizados en las riberas del río Catatumbo, cuando efectivos de la Guardia Nacional y del Comando Fluvial Lacustre de Infantería de Marina patrullaban la zona. Además, informaron que la aeronave estaba 90% calcinada y sin siglas visibles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Rodolfo Marco Torres nuevo ministro para atención de las aguas. La información la dio a conocer el mandatario a través de su cuenta en Twitter, donde pidió al exgobernador del estado Aragua fortalecer el cuidado y prevención del recurso natural y garantizar el acceso de este vital líquido del agua a todos los venezolanos. Recordemos que Marco Torres renunció el pasado 27 de agosto a la gobernación del estado Aragua tras perder en las elecciones primarias realizadas por el PSUV. No obstante, recalcó que esa decisión no lo alejaría del partido. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, visitó el estado Aragua para supervisar los percances eléctricos ocasionados por el apagón general en Venezuela el pasado 12 de septiembre. Reverol asistió a la subestación Aragua, donde orientó la conformación de un equipo multidisciplinario apoyado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto con el objetivo de restaurar de manera inmediata la plataforma energética. Venezuela registró en las últimas 24 horas 1.226 casos de COVID-19. La entidad que sumó más contagios es Miranda, con 344 infectados. El estado que le sigue es Caracas, con 324, luego La Guaira, con 165, Yaracuy, 73 y Apure, con 62. También se reportaron 11 fallecidos a causa del COVID. 4 mujeres de 76, 78, 79 y 85 años y 3 hombres de 47, 66 y 82 en Caracas. Una mujer de 61 años y 2 hombres de 79, 88 años también en Anzoátegui. Y finalmente un hombre de 50 años en el estado Zulia. En el estado Guárico se inició el proceso de vacunación al sector universitario. La meta es vacunar a más de 6.500 trabajadores administrativos y obreros de 5 casas de estudio. En el consultorio médico tipo 2 Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en la Universidad Experimental Nacional Rómulo Gallegos, en San Juan de los Morros, empezó la inmunización a obreros, docentes y personal administrativo ante el anuncio de regreso a clases presenciales en el mes de octubre. Ha correspondido en el día de hoy al sector universitario y estamos nosotros continuando la vacunación en este plan especial, en este punto permanente de vacunación para todo el personal universitario del municipio Rocio. Es importante destacar que han sido asignadas al Estado Bolivariano de Guárico 6.578 vacunas a todo el sector universitario. En este primer momento estamos en el municipio Rocio, pero en las próximas semanas nos iremos desplegando a todos los municipios donde se nos pidan las instituciones de educación universitaria. Las autoridades regionales acotaron que en esta atención también se integra el personal de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Universidad Nacional Abierta, Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Misión Sucre en una primera etapa, tanto en sus sedes principales y núcleos. Es importante destacar que en este centro de salud también se atenderán a los habitantes de zonas aledañas. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. El gobierno de Guyana aprovechará el encuentro virtual con los países de la Comunidad del Caribe CARICOM para buscar apoyo en la disputa por el Esequibo. El presidente de Guyana, Irfan Ali, declaró que deben trabajar en conjunto para que Venezuela acepte que la discusión quede bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en lugar de respaldar una solución bilateral negociada. Ali agregó que el tema de la controversia que existe en la frontera no tiene nada que ver con sus problemas internos y ya se ha determinado dónde se resolverá esta situación. Y el gobierno colombiano anunció el envío de 300 militares a la frontera con Venezuela por la muerte de 5 soldados en un ataque rebelde.
Los uniformados murieron este sábado cuando guerrilleros del ELN y de un grupo disidente del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia los atacaron con explosivos y armas de fuego en el departamento de Arauca. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que se trata de un refuerzo para proteger los puntos fronterizos. Con esto hacemos una pausa para publicidad aquí en la primera emisión del noticiero. Al regreso continuaremos revisando otras informaciones de interés para usted. El Partido Acción Democrática arribó a sus 80 años en medio de pugnas internas y con 2 fracciones que se presentarán a las elecciones del 21 de noviembre, alegando que cuentan con el apoyo de la militancia blanca. Una fracción celebró en la sede del Comité Ejecutivo Nacional en El Paraíso y la otra en una cancha deportiva en La Trinidad. Se dejaron ver la tradicional tarjeta blanca y la de protesta negra. Ambos bandos celebraron el recorrido histórico. Bernabé Gutiérrez negó la crisis interna, mientras que Henry Ramos lamentó la intervención judicial del partido. En cuanto al panorama actual, Bernabé Gutiérrez aseguró que la oposición también es responsable de la crisis política que se vive en el país. Que en gran parte se debe a un grupúsculo de dirigentes que manejaron la oposición durante tanto tiempo y cometieron muchos errores, entre ellos la de salirse de la vía del voto. Nosotros, los adecos, estamos dispuestos a hablar y a entendernos para que resolvamos y nos pongamos ya de antemano a cosechar victorias. Gutiérrez fue esquivo sobre las presuntas reuniones con Henry Ramos Ayub que buscarían supuestas candidaturas unitarias. Al respecto aseguró que no teme dialogar con quien sea necesario para lograr avances políticos en el país. Sin embargo, Henry Ramos negó rotundamente estos encuentros, asegurando que no se darán en el presente ni en el futuro. Por el contrario, dio detalles de algunos de los candidatos que apoyará a su fracción en los comicios de noviembre. En la campaña de Caracas vamos a ir a acompañarte. Ya vamos. Piero, Alfredo, Ramón, al que resulte candidato en Miranda, David, lo vamos a acompañar en todos los municipios. Y en el Táchira vamos a acompañar a Fernando Andrade de Copey, que va a ser el candidato del próximo gobernador de la unidad. Aunque no se descartan cambios en las próximas semanas, ambas fracciones de Acción Democrática asegura que se presentarán en las megaelecciones y que es necesario rescatar el voto como arma política. Mardoley Prin, Televen. Entre tanto, el aspirante a la gobernación de Miranda, David Uzcategui, llamó a su contendiente Carlos Ocariz a medirse en primarias el próximo domingo 19 de septiembre para establecer quién será el candidato por la mesa de la Unidad Democrática. Queremos proponerle públicamente a Carlos Ocariz la realización de unas primarias para este domingo 19 de septiembre. Creemos que es lo más democrático. Hacemos un último llamado en aras de la unidad. Por su parte, el aspirante a la gobernación de Miranda aseguró que continúan en caminatas y asambleas vecinales, trazando estrategias para lograr el triunfo el próximo 21 de noviembre. Asimismo señaló que los candidatos a concejales por los 4 municipios que mantiene la oposición, Chacao, Baruta, El Hatillo y Los Alias, no han sido inscritos por la unidad. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Trabajadores de Cantebé en el estado Lara denuncian que centros de salud privados se niegan a atender el personal de la Estatal Nacional de Telecomunicaciones por las deudas que mantienen con ellos. Aquí los trabajadores estamos en un estado de indefensión, ya que ninguna clínicas nos quieren atender por la enorme deuda que tiene Cantebé con dichas clínicas. Ha pasado que muchos trabajadores se han enfermado, han tenido accidentes laborales y no lo han querido atender en dichas clínicas por la enorme deuda que tiene. Por otra parte, en la protesta solicitaron al gobierno nacional en tomar en cuenta la aprobación de los contratos colectivos para los trabajadores que dependen de la administración pública. Nosotros estaremos con nuestros compañeros en las calles, en los puestos de trabajo, haciendo las exigencias que corresponden para que de una u otra manera los trabajadores podamos salir como clase en conjunto.
En el caso del estatal CanTV son más de 12.000 empleados que se ven afectados a nivel nacional. Ellos esperan una pronta solución a la situación que tienen. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Por cierto que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela reportó fallas en sus servicios de telefonía fija e internet por hechos vandálicos en el cableado, afectando la conectividad en la región central y oriental del país. La empresa informó que el equipo técnico identificó los dobles cortes en el tramo Charallave-Caracas y en el trecho comprendido entre Puerto La Cruz y Anaco, estado Anzoátegui. Señaló que los trabajadores se encuentran reparando las fallas para restablecer el servicio. Finalmente, la empresa de telecomunicaciones, CanTV, instó a los ciudadanos a denunciar los robos, vandalismo o sabotaje contra la red a través del número 0800 Antenas. Bueno, en la parroquia El Valle de Caracas son decenas los problemas que forman parte de esa comunidad. Algunos de ellos son los huecos, producto del mal asfaltado, y otros por reparaciones inconclusas. Cada semana, desde el domingo hasta el miércoles, pasan dolores de cabeza los vecinos desde la calle 10 bis del Valle cuando llega el agua por tuberías, y es que afecta al bote de agua que según ellos tiene por lo menos 3 años. Yo soy la que siempre he trabajado esto aquí, lo he medio arreglado, pero el tubo de abajo, el tubo matriz que va abajo, eso está podrido. Y hay que abrir la parte de arriba porque bota agua y hay que abrir todo eso. Pero ellos alegan que no tienen material. A nosotros en veces no nos llega agua. Hubo un tiempo aquí que no llegaba el agua y aquí se botaba. No nos llegaba agua ni siquiera aquí. Teníamos que estar cargando agua de allá del chorrito. Este no es el único bote de agua que se registra en la calle 10. También el edificio 2 tiene una tanquilla con otra fuga desde hace por lo menos medio año. Y allá abajo, en ese edificio, allá en aquel bloquecito, hay un bote de agua más grande y es una alcantarilla de corriente. Este reportaje solo contó con el testimonio de la señora Inés Aular, ya que el resto de los vecinos prefirió no declarar por temor a represalias. Aún así, el equipo del noticiero continuó el recorrido para verificar la situación en la que se encuentra la parroquia, y además de la gran cantidad de huecos, también visualizamos montañas de basura tanto en la intercomunal como en muchas de sus transversales. Mauricio Cruz, Televen. Nos centramos ahora en el estado Anzoátegui. Este lunes, vecinos del sector Oropesa, Castillo de Puerto La Cruz protestaron por el colapso de las aguas servidas en su comunidad. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ordenaron levantar la manifestación, pero los residentes amenazaron con volver a trancar las calles si los delegados municipales no responden al llamado para atender esta delicada situación. Aseguran que tienen una seria emergencia y que las aguas negras se están uniendo al agua para el consumo. Y a esto se le suma la acumulación de basura, poniendo en riesgo la salud de la comunidad. Por presunta mala praxis médica, falleció un hombre de 52 años en un hospital de la ciudad de Caracas. Mi hermano ingresó al Hospital Vargas con un cuadro de hígado hepático. A él había estado hospitalizado, sin embargo, corrieron los tiempos. Él tenía estudio oncológico y con biopsias, los cuales fueron entregados al hospital, y estos no fueron tomados en cuenta. Se tardaron inclusive en hidratarlo, en pasarlo a traumachoc, lo que significa que todo ese tiempo se desaprovechó y desencadenó la muerte de mi hermano. José Luis Cordero Vázquez era conductor en el estado Guárico y se trasladó a Caracas a tratar su enfermedad. El fallecido deja a su esposa y 6 hijos. Su hermano adelanta el proceso legal contra el hospital. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturó a un hombre que abusó de unas trillizas de 13 años en el municipio San Fernando del estado Apure. El individuo quedó identificado como Luis José Noriega Castrillo, de 33 años, quien, valiéndose de ser allegado de la familia, abusó primero de una de las niñas al pedirle que lo acompañara a hacer unas compras. Durante el trayecto, pues el agresor desvió la ruta e ingresó a un motel donde la sometió. Se pudo conocer también que las otras hermanas las llevó a su casa, ubicada en el sector Rabanal, con la excusa de que lo ayudaran con unas cosas en la vivienda, y una vez allí
las sometió y también abusó de ellas. De acuerdo al director del 6CPC, Douglas Rico, el detenido las mantenía amenazadas de muerte para que no contaran lo ocurrido y además les había causado lesiones físicas y psicológicas. Nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. En breve, lo más destacado del panorama internacional. Ya volvemos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde la tormenta tropical Nicholas ha presentado en las últimas horas vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. El lunes se movía a 7 kilómetros por hora cerca de las costas del noreste de México y el sur de Texas. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, se esperan inundaciones, marejadas ciclónicas y fuertes ráfagas de viento en zonas costeras de Texas y parte de Luisiana. Seguimos en Estados Unidos, donde varias personas resultaron heridas tras desplomarse parte del techo de un casino en la ciudad de Miami. Se pudo conocer que 6 personas fueron trasladadas a un centro de salud cercano y 20 fueron atendidas en el estacionamiento del lugar, ya que presentaban heridas menores. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Hasta ahora no hay una versión oficial que explique las causas que generaron que el techo de la sala de bingo se desplomara. Nos centramos ahora en Israel. 2 personas resultaron heridas este lunes durante un atentado con cuchillo junto a la principal estación de autobuses de Jerusalén. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano y se encuentran conscientes y estables. La identidad del atacante no fue confirmada. Sin embargo, medios israelíes afirmaron que el agresor es de nacionalidad palestina y está recibiendo atención médica tras ser neutralizado por los disparos de los oficiales de la policía israelí. Pasamos a Ecuador, donde comenzaron a vacunar a menores de 12 a 15 años contra el COVID-19 a fin de ampliar el porcentaje de inmunización. Se trata de una población objetivo de 1.347.856 adolescentes, según datos del Ministerio de Salud, que no ha sabido precisar si la inoculación será obligatoria o voluntaria. El gobierno puntualizó que la idea es ampliar la inmunidad de rebaño que permita una mayor reapertura de aulas. Vamos ahora a Chile, que también comenzó este lunes a inmunizar a menores de entre 6 y 12 años con la vacuna china Coronavac. Los primeros en recibir la dosis esta semana serán los niños con enfermedades preexistentes, mientras que a partir del 26 de septiembre podrán hacerlo todos los pequeños. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que aún no tienen vacunas para los menores de 6 años. Y España entregó más de 6 millones de vacunas contra el COVID-19 a Latinoamérica. La ministra de Sanidad española, Carolina Darías, subrayó la importancia de incrementar las capacidades de respuesta y resiliencia, así como de coordinación multilateral, para no abandonar a ningún país en el ataque a la pandemia. Asimismo, informó que la finalidad del gobierno español es defender la sanidad pública en Europa y en todo el mundo. En Eslovaquia, el Papa Francisco visitó el centro Belén, ubicado en el distrito de Petržalka de Bratislava, dedicado a personas desfavorecidas y que gestionan las misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta desde hace 20 años. Allí ofrecen a personas necesitadas cama, comida caliente y baños, también algunas habitaciones reservadas para hospitalizaciones largas o enfermedades terminales. Durante su visita, el sumo pontífice aseguró que Dios está siempre con nosotros, sobre todo en los momentos difíciles, y agradeció el trabajo y el acompañamiento que brindan, resaltando que el lugar es un faro de esperanza. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo estima que la demanda mundial para el año 2022 superará la barrera histórica de los 100 millones de barriles diarios de demanda media. En su informe mensual difundido en Viena, la OPEP mantiene para 2021 sus previsiones con una subida de la demanda de alrededor de 6 millones de barriles diarios hasta un total de 96.7 millones de barriles diarios. Para el 2022, la demanda aumentará en 4,2 millones de barriles diarios,
Esto quiere decir 900.000 barriles diarios más que lo que calcularon los expertos de la OPEP hace un mes. El informe indica que la recuperación de la demanda en tiempo récord en 2021 y 2022 se debe a un fuerte crecimiento económico que, según analistas de la OPEP, registrará este año 5,6% y alrededor de 4,2% en 2022. El venezolano Gleyber Torres vuelve a la segunda base de los Yankees de Nueva York después de haber cumplido su labor en la posición de campo corto. Y el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Max Scherzer, fue reconocido como el jugador de la semana de la Liga Nacional. Bueno, la edición número 77 de la Vuelta a España comenzará en la localidad holandesa de Utrecht y se disputará del 19 de agosto al 11 de septiembre de 2022. Y la empresa estadounidense de biotecnología Moderna inició la primera fase de ensayos clínicos en humanos de su vacuna contra el virus VIH. El infectólogo Mario Comegna, coordinador de la consulta de VIH en el Hospital José María Vargas, destacó que el VIH es otra pandemia que de alguna manera ha diezmado a la población mundial desde hace ya casi 40 años y que la creación de una vacuna es considerada una gran noticia. Comegna aseguró que la empresa estadounidense se encuentra trabajando en una vacuna de ARN mensajero donde se estima que genere una proteína parecida al virus para que el organismo la identifique y genere un anticuerpo frente al VIH. Recalcó que con esta primera fase está participando un grupo de 56 personas y se busca básicamente establecer parámetros de seguridad y las dosis adecuadas. La compañía japonesa de baterías PowerX anunció la creación de un plan para construir baterías autónomas que puedan transferir electricidad eólica marina. El método innovador está planeado para acelerar la adopción de energía renovable. Tradicionalmente, la electricidad generada por los parques eólicos marinos se transfiere a las redes eléctricas nacionales y locales mediante cables submarinos que van desde una subestación marina a subestaciones terrestres conectadas a la red. Sin embargo, PowerX ha imaginado una respuesta diferente mediante el uso de Power Transfer Vessels, es decir, baterías flotantes gigantes a gran escala que viajen de manera autónoma entre parques eólicos marinos y subestaciones terrestres. Nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Amalio Belmonte, vicerrector administrativo y subsecretario de la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos. Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, pues va a compartir con nosotros a partir de este momento tantas cosas que pudiera hablarse. Amalio, claro, sí, bienvenido, muy amable por estar con nosotros, pero sí, ¿qué situación tan difícil se está viviendo en la Universidad Venezolana, ¿no? En términos generales? Sí, muy difícil. Bueno, buenos días a toda la audiencia y buenos días, Carlos. Porque teníamos ya una crisis previa a la pandemia, teníamos dificultades que todo el mundo conoce, de presupuesto, de infraestructura, en fin. Y había incluso el problema energético también, el problema del sistema eléctrico nacional, el problema de transporte. Eso existía previo al 13 de abril del año 2019, ya no sé con precisión, que tuvimos el último acto de grado. Y eso se multiplicó, eso se acentuó, se hizo mucho más grave, porque obviamente la pandemia lo que hizo fue acentuar todos los problemas que tiene la sociedad venezolana. Y claro, hay factores externos, la UCB, que condicionan toda nuestra vida, es decir, el funcionamiento del transporte, el desempleo, la inflación, todos esos son factores que no son directos de la universidad, pero que afectan a los profesores, a los estudiantes, a los empleados de los obreros. Entonces ya tenemos una situación, un contexto bastante difícil que se une a lo propio de la institución, pues la cuestión del presupuesto, todas las limitaciones que tenemos para
para el mantenimiento de la universidad, el sueldo de los profesores y de los empleados de los obreros. Es decir, son situaciones que se mantienen y acentuadas por la pandemia, y a eso está también que se nos están acumulando cortes, porque bueno, no hemos iniciado sino de forma online las clases. Es decir, hay un conjunto de situaciones que nos afectan a todos, pero también hay el propósito de ir mostrando la universidad también, porque eso lo sufren no solamente la UCB, sino todas las... No, te iba a preguntar precisamente, o sea, ¿cómo en ese escenario que tú planteas se puede pensar, al margen de otras cosas, reanudar clases en la Universidad Central? Está el tema, evidentemente, que es lo que se jerarquiza en principio, el tema de la pandemia, pero ¿cómo reanudas clases además en condiciones como esas? Sí, donde lo que hay es una enorme frustración y declina, uno siente que la universidad venezolana va declinando en forma gradual. Sí, es difícil porque es una suerte de dilema. Nosotros lunes, martes y miércoles de semana hemos estado desarrollando un plan de vacunación para el personal activo en coordinación con el Ministerio de Educación Universitaria, es decir, y la Facultad de Medicina nuestra. Eso lo coordina el Vicerrectorado Administrativo junto con el decano de la Facultad de Medicina, lunes, martes y miércoles. Entonces, esa es una parte, pero también necesitamos recursos para todo lo que es el sistema de bioseguridad. Hay sin duda alguna un plan que está ejecutando el gobierno en las infraestructuras. Bien, está bien que se haga así, pues es el deber del gobierno hacer eso. Pero a eso hay que añadirle que los profesores obviamente están subpagados, que los estudiantes para trasladarse a la universidad no tienen un sistema de transporte fiable, claro, que tampoco puede haber una presencia masiva porque hay que tomar medidas de distanciamiento social. Pero también es cierto, Carlos y la audiencia, que tenemos que dar presencialidad, mostrar a la universidad. ¿Cómo mostrarla? Ese es el dilema. La universidad no puede estar inerte y no lo ha estado. No lo ha estado porque tenemos otras opciones, pero lo presencial tiene que, de alguna manera, reflexionarlo, buscar las condiciones para que poco a poco, gradualmente, la Facultad de Medicina nos está ayudando en eso, junto con los decanos, en diseñar un programa de ir poco a poco poblando la universidad. No es fácil, es complicado, tampoco podemos ser irresponsables, pero no podemos mantener la universidad Pero sola. hay fortaleza para resistir, Amalio. Hay todavía, a pesar del agobio, hay fuerza moral, hay fuerza y compromiso todavía, responsabilidad ante una comunidad y ante el país. Sí, y no es propio solamente de la UCB, lo hemos visto en otras universidades. La resistencia es de verdad casi que heroica por momentos. Sí. No, esto es épico lo que han hecho los profesores, los empleados, los obreros, y todo el personal, los propios decanos, las autoridades que están actuando, es decir, tratando de hacer todo lo posible, por incluso corriendo algunos riesgos, no para que se nos construya una estatua ni mucho menos, pero sí hay una mística profesoral muy importante, hay un compromiso con el destino de la universidad y sobre todo de la UCB, que está cumpliendo 300 años. En este momento, por ejemplo, se está desarrollando lo que nosotros llamamos el sistema de ingreso por mérito académico. Eso concluye ya a finales de septiembre. Bueno, hay un conjunto de estudiantes que están aspirando a ingresar por esa vía, eso está abierto, hemos cumplido con los actos de grado, tomando las medidas, es decir, hay investigaciones que se llevan a cabo, hay programas online, pero no es suficiente porque obviamente no estamos funcionando al 100%, y eso ocurre en otras universidades también, quizás con ritmos distintos, pero nos negamos a cerrar la universidad, no arriesgando la vida de los estudiantes y de la comunidad y de los profesores, en fin, y de todos, sino intentando, en la medida de lo posible, buscar recursos externos a nosotros para proteger los estudiantes, proteger la comunidad y para garantizar un mínimo de condiciones. Eso es lo que estamos haciendo y ojalá podamos avanzar mucho más para mostrar la universidad y sobre todo celebrar los 300 años que se cumplen el 21 de diciembre de este año, que podamos celebrarlo con actividades donde esté presente la comunidad. Asignación de recursos, eterno problema, que lacera a las universidades nacionales de una manera tremenda. ¿Cómo va? ¿Se han asignado, no se han asignado? No. Había unas partidas que eran insuficientes, pero gigantescamente insuficientes. Sí, nosotros hemos planteado esto mucho, se lo hemos planteado al ministro en el Consejo Nacional de Universidades, que por qué no utilizamos esas sesiones para discutir el problema presupuestario de la manera más, diríamos, racional posible, profunda posible, el problema del suelo de la comunidad. Esos asuntos están pendientes, sin lugar a dudas están pendientes. El trato que se nos da con relación al presupuesto es injusto. ¿Qué argumentan? ¿Que no hay dinero? Bueno, los argumentos de la crisis del cerco económico que tiene el país, las sanciones también son responsables de eso. Pero antes de las sanciones,
y los efectos habría que medirlos. Antes de las sanciones teníamos ese mismo problema. Era gravísima ya la situación. Ese problema con este gobierno se ha acentuado, es decir, siempre hemos tenido dificultades para entendernos con todos los gobiernos, hemos tenido unas relaciones más o menos tensas, a veces armónicas, pero en general tensas de demanda, y con este gobierno no ha sido la excepción. Y aquí la asignación presupuestaria ha ido cada vez siendo menor en términos de porcentaje. Eso lo seguimos peleando, lo seguimos trabajando, y bueno, hemos tenido que convivir con eso, no de manera resignada, sino seguir trabajando y seguir exigiendo lo que el gobierno está obligado a adoptarnos a nosotros, que es el llamado presupuesto ley, que es lo que está aprobado, que se nos asigne de una vez por todas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Amalio. Conversamos con Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Seguimos conversando con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Ahora fíjate una cosa, Amalio, el panorama, la descripción que realizas, pues es por lo demás recurrente y es importante siempre estarla recordando, ¿no? En este caso la situación de las universidades nacionales y en particular la UCB. Pero uno comienza a sentir que esto se está también extendiendo y está de alguna forma contagiando a otras universidades, incluyendo a las universidades privadas. Sí, recién acaba de presentarse un episodio con la Universidad Metropolitana, en fin, sí, algo está pasando en la educación superior. Sin lugar a duda, incluso hubo una discusión muy fuerte en el último Consejo Nacional de Universidades sobre un reglamento de aranceles que nosotros no estuvimos de acuerdo. Allí fue muy activo el profesor Benjamín Charique, quiero reconocerle a Benjamín, darle mi solidaridad por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por la educación superior y por la civilidad. Hay debate porque también está afectando a las universidades privadas. No solamente es un problema ya de las universidades públicas, que uno puede entonces apelar como opción, un padre puede entonces hacer que su hijo estudie en una universidad privada, porque además ellos han encarecido los costos porque obviamente tienen altos costos y para poderse mantener abiertos tienen que imagino yo, que obviamente recurrir a la matrícula. Pero también los está afectando porque muchos profesores de las universidades privadas que están mejor pagados que nosotros se han ido porque tienen mejores sueldos en el exterior, inclusive en el países vecinos, porque no hay para investigar como antes, porque no tienen los recursos que los dotaban antes algunas empresas o algunos institutos, en fin, algunas instituciones. Entonces, en general, nosotros hemos logrado, todas las universidades, las que se denominan autónomas, que son las tradicionales, autónomas de toda la vida, ¿verdad? Y menos mal que somos tradicionales y somos vanguardistas. Es decir, hemos apelado a los egresados, no es suficiente, hemos apelado a organismos internacionales, no es suficiente, pero estamos viviendo pero sobreviviendo, desde el punto de vista académico. Si no nos negamos a que la academia cese, que disminuya la calidad, pero sin duda alguna las condiciones socioeconómicas son realmente terribles, depauperadoras, son realmente desconsideradas con respecto a la institución y con respecto al personal que trabaja allí. Lograr un financiamiento internacional es una utopía, por ejemplo, para las universidades autónomas. Sí, se ha logrado y se puede lograr más, pero no es suficiente. Claro, tener cómo pagar después, ¿no? Que no es suficiente. No, claro, no con préstamos, sino más bien nos hemos organizado con algunos cursos, en fin, pero fíjate, el propio gobierno cometió el error, el Consejo Nacional de Universidades, de colocarle un reglamento para lo que se puede percibir por esa vía, lo que me parece absurdo, es decir, que el gobierno va a decidir cuánto puede cobrar una universidad por un curso online o cuánto puede cobrar por un posgrado, es decir, colocándole el límite, cuando eso es imposible de calcular porque todo eso es costoso. La educación es costosa, pero más costoso es no tenerla. Entonces el gobierno quiere normar todo, como este es un gobierno que le gusta centralizar todo, entonces quiere centralizar todos los aranceles, todos los reglamentos, en este caso tanto las universidades privadas como públicas, porque no solamente los afecta a ellos, sino nos afecta a nosotros. Le propusimos discutir, le colocamos una alternativa, no fue una discusión irracional, se hizo una proposición, allí el profesor Charique fue muy activo junto con nosotros, con el resto de los rectores de las universidades privadas y públicas, y sin embargo no se logró un consenso acerca de cómo reglamentar la situación de los aranceles. Los aranceles le permiten a las universidades públicas también obtener ingresos aparte. ¿Por qué? Porque los posgrados pueden ser, obviamente se le puede cobrar una tarifa porque es justo, porque ya son egresados. Sin embargo, ese es un mecanismo de ingresos propios, el gobierno también lo reglamentó y lo limitó.
y lo quiere hacer ley. Entonces no hay un estímulo por parte del Ejecutivo Nacional para que las universidades busquen otras fuentes de financiamiento que nunca van a ser Pero suficientes. ¿por qué se cierra el gobierno allí? ¿Cuál es la impresión que tienes? ¿Qué percepción tienes en definitiva? La percepción que tengo yo, que tengo bastantes vínculos con ellos por razones obvias, porque además de secretario soy vicerrector administrativo, soy quien asiste en general al Consejo Nacional de Universidades representando a la rectora, es que en el gobierno hay un afán centralizador. Yo creo que ellos suponen que la bondad está en ellos nada más y que si no lo administran ellos, si no lo reglamentan ellos, las cosas no funcionan. Y es todo lo contrario, porque en la medida que centralizas, en el mundo contemporáneo la centralización produce ineficiencia. Mientras más autonomía se conceda, y la hemos tenido, además hemos demostrado eficiencia en ese sentido. Los posgrados se han desarrollado en Venezuela hace mucho tiempo. Los programas en el exterior son recientes, pero también son experiencias que tienen las universidades allá. Lo que tiene que haber hecho el gobierno es discutir ese asunto, fortalecer y estimular y apoyar ese tipo de opciones y no colocarnos inclusive hasta un impuesto, el 10% de lo que nos ingresa tenemos que nosotros pasarlo al gobierno y eso es absurdo, se nos quiere cobrar una tarifa por lo que nosotros podamos obtener por la vía del posgrado. Eso realmente es absurdo. ¿Cómo puede mantenerse una universidad así? Eso es absurdo, es una política absurda y lo hemos dicho, lo hemos manifestado y lo vamos a seguir luchando. Es decir, hay un reglamento, inclusive elaboramos un documento muy importante, muy sosegado, muy sustentado. No es una oposición por oponernos, no. Llevamos un documento. Bueno, allí hay una mayoría que el gobierno dispone en el Consejo Nacional de Universidades. Por cierto que ese organismo lo combatió mucho la gente que hoy gobierna. La ideología que gobierna hoy combatió en 1972 el CNU. Porque el CNU, recuerdo cuando yo era estudiante, que nos opusimos a él. Ahora, ya estamos en el último cuatrimestre de este año. ¿Qué futuro tiene la universidad de seguir las cosas así? Sí, nosotros tenemos un consejo universitario la próxima semana. Los decanos han elaborado un programa alternativo para ver qué vamos a hacer con respecto a cómo ir, en la medida de que nos lo permiten las circunstancias, no los deseos nuestros ni las aspiraciones nuestras, irnos incorporando. Hemos comenzado esta semana una jornada de vacunación al personal activo. Es bueno también que hacerlo con los estudiantes. Hemos solicitado recursos para las medidas de bioseguridad. En algunas facultades, inclusive los representantes han contribuido, los estudiantes se han organizado. Es decir, la universidad no ha estado quieta, los estudiantes se han organizado buscando recursos, incorporando sus propios esfuerzos intelectuales, los profesores también, los empleados también. Es decir, hay un conjunto de funciones, de decisiones que han tomado cada comunidad académica para intentar que la universidad pueda seguir viviendo de la mejor manera posible, con calidad, claro está. Rapidito antes de culminar, el deterioro de la planta física se está trabajando, hay tiempo de corregir todo, es un proceso largo. El gobierno está desarrollando un plan, ha avanzado el plan, no vamos a rechazarlo en absoluto. Bienvenido ese plan de recuperación, es parte de la responsabilidad del gobierno y eso se está trabajando, ojalá tenga resultados positivos, no apostamos al fracaso de eso en absoluto, no, todo lo contrario, que eso funcione y podamos rescatar la infraestructura y nos puedan dotar de presupuesto para mantener esa infraestructura, que es lo más importante porque tienen una deuda también en ese sentido desde el año 2020 y 2021. Pero gracias por toda esta información que fue abundante, ¿no? En medio de todas las cosas. Así es. Sobre la Universidad Central de Venezuela, bueno, y también de alguna forma también, pues, del resto del sistema. El resto del sistema universitario. Bueno, amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @Loactual en Twitter, @LoactualPiso.tv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y así damos inicio a las noticias de arte y espectáculos, contándoles que Disney estrenará en cines primero el resto de sus películas de 2021. La Casa del Ratón anunció que todas sus películas previstas para finales de año se estrenarán primero en salas de cine antes de estar disponibles en su plataforma de streaming. La película de animación Encanto se estrenará en la gran pantalla el 24 de noviembre y no aparecerá en la plataforma Disney Plus hasta el 24 de diciembre. Los otros films previstos como El último duelo de Ridley Scott, Eternals de Marvel Studios y West Side Story de Steven Spielberg se reservarán para las salas oscuras durante al menos 45 días consecutivos. Por otro lado, los cines esperaban ansiosos esta decisión, ya que el imperio del entretenimiento optó recientemente por estrenar al mismo tiempo
tiempo en Disney Plus una serie de superproducciones como Viuda Negra, Jungle Cruise y Cruella, despojando así a las salas de cine de una parte de sus ingresos. Ahora les contamos que la precuela de Los Soprano tiene un nuevo tráiler. Quiero hacer una buena acción. Así se escucha. Pasamos a otras informaciones y es que Kate Middleton podría estar en la dulce espera de su cuarto hijo. La esposa del príncipe William dejó de hacer apariciones públicas desde hace 2 meses y desde entonces los rumores de un nuevo embarazo no se han hecho esperar. La prensa británica especula que la duquesa de Cambridge está en la dulce espera. Esto nuevamente, ya que con los 3 embarazos anteriores no se dejó aparecer públicamente. Vale recordar que Middleton sufrió con sus pasados embarazos una condición llamada hiperémesis gravídica, a la que se le conoce como las náuseas incontrolables que producen hasta deshidratación y pérdida de peso. Es por ello que durante los primeros meses de sus pasadas gestaciones mantuvo reposo, tal y como señala el portal Quién. Avanzamos con más informaciones y es que aseguran que Laura Bozzo está deprimida por su orden de aprehensión. La situación de la conductora está complicada y es que ha sido acusada de vender un inmueble que estaba embargado y la orden de aprehensión en su contra ha sido reactivada. Esto de acuerdo con la revista TV Notas, y es que una amiga cercana de la presentadora peruana contó que toda esta situación se debió a las malas decisiones administrativas de Laura, quien ha perdido mucho dinero. Ahora a Bozzo le aterra la idea de ir a prisión, pues aunque estuvo en arresto domiciliario desde 2002 hasta 2005, Laura se la pasó en los estudios de Telemundo, donde contaba con lujos. Sin embargo, esta vez sí tendría que ir al reclusorio. En más informaciones relacionadas a intérpretes, les contamos que el cantante colombiano Sebastián Yatra transformó el clásico Big Tears de Elvis Costello en Dutchman. En más informaciones, les contamos que francesa Audrey Diwan gana el León de Oro en Venecia con una película sobre el aborto. La directora de cine francesa ganó el León de Oro del Festival de Cine de Venecia con el film El Acontecimiento, una historia impactante y cruda sobre un aborto clandestino en la década de los años 1960. Fue difícil hacer este film. Desafortunadamente, sabemos que lo que contamos aún ocurre en el mundo. Así aseguró Diwan al recibir emocionada el máximo galardón. Basado en la novela homónima de la francesa Annie Ernaux, narra una historia muy femenina y universal. La de Anne, una estudiante que queda embarazada y busca la manera de abortar cuando en Francia en los años 1960 estaba penalizado con años de cárcel. Audrey Diwan, de 41 años de edad, de origen libanés, que trabajó como periodista, guionista y es miembro de Collective 50-50, es una ONG francesa que promueve la igualdad entre hombres y mujeres en la industria. Pasamos a noticias sobre cine y es que No Time to Die será la película más extensa de la saga de James Bond. Mientras crecen las expectativas por el gran estreno del film, la entrega número 25 de James Bond, se van conociendo más detalles de lo que será la última salida de Daniel Craig como el agente 007. Según reveló el portal IndieWire, la cinta dirigida por Cary Joji Fukunaga durará 163 minutos, es decir, 2 horas y 43 minutos, convirtiéndose en la propuesta más larga de la franquicia. Cabe destacar que hasta el momento Spectre era el film más largo de la saga con 148 minutos, seguida de Casino Royale con 144 y Skyfall de 143. En la cinta aparecen como protagonistas Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz y Ralph Fiennes, además de Rory Kinnear, Ana de Armas, Dalit Ben-Shala, David Danzig y Billy McGussin como miembros del reparto. No Time to Die llegará a los cines el próximo mes de octubre, luego de ser una de las más que ha tenido que retrasar su estreno debido a la pandemia del coronavirus. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pases con mis compañeros del noticiero. Bien, bueno, despedida, ¿no? Llegamos al final de la presente emisión del noticiero de Televen. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde usted que las variantes del COVID-19 son una amenaza que no podemos subestimar, por eso hay que reforzar las medidas de bioseguridad y tener presente que ante cualquier síntoma se debe acudir al médico.
La rápida propagación de esta infección genera un aumento vertiginoso de la mortalidad y por ende provocan el colapso de los sistemas de atención médica y funerarias. Las variantes del COVID-19 evaden el sistema inmune, por lo que es muy probable que una persona que ya se haya recuperado de la enfermedad la pueda volver a contraer. Bueno, y justamente como ya terminamos la presente emisión del noticiero Televen, pues corresponde colocarnos nuestro tapabocas e invitarles para mañana a las 6 de la mañana después del himno nacional a la primera emisión del noticiero de Televen. Que pasen bien el resto de la jornada.